El aire en el desierto de los Leones era denso y frío, cargado con el aroma a pino y tierra húmeda. A 3000 metros sobre el nivel del mar, cada bocanada se sentía como un logro. Una mujer avanzaba con lentitud por el sendero cubierto de hojarasca, sus pasos deliberados, casi rítmicos. No vestía uniforme, sino un conjunto deportivo negro y desgastado, pero en su porte había una rigidez inconfundible, un peso forjado en años de disciplina. Era Ximena Castillo, 38 años, coronel del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Estaba de permiso. O, para ser más precisos, de licencia médica por una lesión en la pierna. La herida era un recuerdo de una operación encubierta en la Sierra de Sinaloa 3 meses atrás. Una emboscada. Un ligamento desgarrado y una fisura en el hueso. La cirugía en el Hospital Central Militar había sido un éxito, pero la recuperación, como le había dicho el médico con una sonrisa cansada, requería paciencia, una virtud que Ximena poseía en dosis muy limitadas. Por eso caminaba por este sendero todos los días. No era tanto una rehabilitación física como una batalla silenciosa contra sus propios demonios. Con cada paso, un dolor sordo y persistente nacía en lo profundo de su rodilla y se irradiaba hacia arriba, un recordatorio punzante de su propia vulnerabilidad. Pero su rostro permanecía impasible, una máscara de estoica determinación. En lugar de ceder al dolor, se concentraba en su respiración, ajustando el ritmo de su andar, no para vencer el dolor, sino para aprender a caminar con él, a hacerlo parte del compás de su existencia. El viento susurraba entre los oyameles, filtrando la luz del sol de la tarde en haces dorados que danzaban sobre su rostro. Tenía el pelo corto, la cara lavada y una mirada clara, penetrante. En el fondo de sus ojos oscuros había algo sólido, decantado por el tiempo y la experiencia. Podría ser tristeza, o tal vez rabia. Quizás ambas cosas, fusionadas en una aleación indestructible. Fue entonces cuando el silencio del bosque fue profanado. Unas risas estridentes y vulgares resonaron desde la parte alta del sendero. 3 hombres, visiblemente ebrios, descendían tropezando. Llevaban uniformes, y las insignias en sus cuellos delataban su alto rango. 2 tenientes coroneles y un coronel. Detrás de ellos, a una distancia respetuosa, venían un par de soldados rasos, cargando con la resignación del subordinado. Los oficiales se abrazaban por los hombros, compartiendo chistes groseros que el viento transportaba en fragmentos. Ximena, por instinto, se hizo a un lado del camino, adoptando una postura discreta, esperando que pasaran de largo. Pero el grupo se detuvo justo frente a ella. «¡Órale! Miren nomás que tenemos aquí», dijo el hombre que iba al frente, un coronel cuyo rostro enrojecido por el alcohol y el sol revelaba unos 40 y tantos años. La recorrió con la mirada, de arriba abajo, con una insolencia descarada. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una arrogancia pastosa. «¿Sola por acá, muñeca? ¿O te perdiste buscando a tu galán?» Ximena se limitó a inclinar la cabeza levemente, un gesto mínimo de cortesía. No respondió. Su expresión era un claro mensaje, no deseaba interacción alguna. Pero el hombre, envalentonado por el alcohol y la presencia de su séquito, dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal. El hedor a tequila barato la golpeó como una bofetada. «Oye, cuando un superior te habla, contestas. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el ratón o qué?» La gente de hoy en día ya no tiene respeto por nada, su voz era grasienta, sus palabras arrastradas. Uno de los tenientes coroneles soltó una risita cómplice. «Ya déjala, mi coronel. Vámonos, que se nos calienta el pozole». «¿Qué le anda buscando a esta?» «No, no, espérate», interrumpió el coronel, sin apartar la vista de Ximena. Su mirada se desvió hacia la pierna de ella, notando la casi imperceptible cojera. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Pero mira qué curioso. ¿Te lastimaste la patita? Ay, pobrecita. ¿Te caíste de la cama o qué te pasó?» La pregunta no contenía un ápice de compasión. Era el regodeo cruel de quien encuentra una debilidad ajena y la utiliza para sentirse superior.
Ximena permaneció en silencio, pero su mandíbula se tensó, un movimiento casi invisible. Era la única señal externa de la tormenta que se gestaba en su interior. Fue entonces cuando el hombre extendió la mano. Con la punta de los dedos, le dio un golpecito en la visera de la gorra que llevaba. ¿Tú, por qué esa cara? ¿Estás enojada, mi reina? En ese instante, el tiempo pareció congelarse. La mirada de Ximena se transformó. Primero fue sorpresa, luego incredulidad. Y finalmente, una frialdad absoluta, un vacío gélido que se instaló en el fondo de sus pupilas. Lentamente, alzó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, fue baja, clara y cortante como un bisturí. Retire su mano. El hombre titubeó. La reacción no era la que esperaba. Por un segundo, pareció desconcertado, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Retiró la mano instintivamente, retrocediendo un paso. Pero su orgullo herido se impuso de inmediato, y su rostro se congestionó de rabia. A ver. ¿Qué chingados te crees? ¿De dónde sacaste ese tonito de generala? Los otros dos oficiales estallaron en carcajadas. Cuidado, mi coronel, que la señorita se nos ofendió, se burló uno. A lo mejor se cree soldadito de película, ¿no? Mírale la cara, qué miedo. Ximena tomó una respiración profunda, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. Soy la coronel Ximena Castillo, de Fuerzas Especiales. Le exijo que se detenga. El hombre la miró con una expresión de absoluto desprecio. ¿Tú, coronel? Ja. Y yo soy el general secretario. No me hagas reír. Sus compañeros celebraron el chiste con nuevas carcajadas, como si fuera la ocurrencia más graciosa del mundo. Ella no se movió. Simplemente los observó, inmóvil. Su rostro ya no mostraba ira ni dolor. Estaba vacío, sereno, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Parecía estar calculando, procesando la situación con una precisión letal. Su mano derecha se cerró lentamente en un puño a su costado. Pero no lo levantó. Solo apretó los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos, canalizando toda su furia en ese gesto contenido. El coronel seguía riendo. Hizo un ademán a sus compañeros. Vámonos. ¿Para qué perdemos el tiempo con esta loca? Íbamos por un mezcalito para bajar la comida y esta ya me amargó la tarde. Pasaron a su lado, empujándola ligeramente con el hombro, y continuaron su descenso entre risas y comentarios soeces. Sus voces se fueron apagando a medida que se alejaban, hasta que el sendero volvió a sumirse en el silencio. Ximena permaneció allí, de pie, sin moverse. El viento sopló de nuevo, y las hojas secas danzaron a sus pies. Cerró los ojos lentamente y aspiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro de la montaña. Cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. Seguía siendo fría, pero ahora contenía algo más, una resolución inquebrantable. Reanudó su camino, descendiendo la colina. El dolor en su rodilla seguía ahí, pero ahora era un ruido de fondo, eclipsado por los pensamientos que se arremolinaban en su mente, ordenándose con una claridad implacable. Justo cuando llegaba al final del sendero, su teléfono celular vibró en el bolsillo de su chamarra. Miró la pantalla. Era un número de la Sedena. Contestó. Coronel Castillo. Tras un breve silencio, una expresión casi imperceptible alteró sus facciones. La voz al otro lado de la línea fue breve y directa. Se le ordena reincorporarse al servicio activo. Preséntese mañana a las 9 horas en el 27º Batallón de Infantería. Misión, inspección y auditoría interna de la unidad. Firme. Enterada. La llamada terminó. Ximena bajó el teléfono, su mirada perdida en la distancia. De repente, la imagen del rostro del coronel en el sendero acudió a su mente. Su sonrisa arrogante, su toque despectivo. Soltó un suspiro casi inaudible y murmuró para sí misma. El insulto se puede olvidar.
La responsabilidad, no. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de venganza. Era la expresión de alguien que acaba de encontrar una certeza absoluta, una pieza que encaja perfectamente en un rompecabezas complejo y oscuro. A la mañana siguiente, Ximena se vistió con su uniforme de campaña. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de la coronel Castillo, una figura que había construido con sudor y sacrificio. Las insignias en sus hombros brillaban bajo la luz. Se ajustó la gorra y salió por la puerta. Esa misma tarde, en una sala de juntas, se encontraría sentada frente a un hombre. El mismo hombre que le había tocado la gorra en la montaña, el coronel Ricardo Valdivia. El destino, a veces, tiene un sentido de la oportunidad perversamente exacto. La mañana siguiente, la entrada principal del 27º Batallón de Infantería, en las afueras del Estado de México, bullía con una tensión apenas contenida. Dicen que hoy llega alguien de la Contraloría de la Sedena, susurraba un soldado a otro. ¿Y qué es coronel? Oí que es mujer, respondió el otro en voz baja. Si es coronel y mujer, debe ser de fuerzas especiales o de inteligencia. Una fiera, seguro. La sola palabra inspección era suficiente para que una pesada nube de ansiedad se cerniera sobre la base. Alguien se esmeraba más de lo normal en barrer los pasillos, mientras otro revisaba por 10ª vez una pila de documentos, buscando errores imaginarios. La visita de un inspector siempre traía consigo ese tipo de nerviosismo colectivo. A las 8:50 en punto, un sedán negro sin insignias militares cruzó la puerta principal. Se detuvo frente al edificio de la comandancia y la puerta trasera se abrió. Ximena Castillo descendió del vehículo. Llevaba el uniforme de campaña impecablemente planchado, las insignias de coronel en los hombros y el escudo de las fuerzas especiales en el pecho. La gorra, calada hasta las cejas, le confería una expresión fría y hermética. El atuendo era una armadura que la transformaba, borrando cualquier vestigio de la mujer en ropa deportiva del día anterior. El centinela de la entrada le presentó un saludo marcial. Ximena respondió con un gesto corto y preciso, y caminó hacia el edificio de la comandancia sin decir una palabra. A su paso por los pasillos, el personal militar enderezaba la espalda y adoptaba una postura más rígida. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra. No era necesario, y el ambiente no invitaba a ello. Se detuvo frente a una puerta con una placa que rezaba: Sala de Juntas del Estado Mayor, acceso restringido. Sin tocar, giró el picaporte y entró. Dentro, 6 oficiales ya estaban sentados alrededor de una larga mesa de caoba. 4 tenientes coroneles y 2 coroneles. Todos hombres. Al verla entrar, se pusieron de pie al unísono, como impulsados por un resorte. Pero el rostro de uno de ellos, el que ocupaba la cabecera de la mesa, se contrajo en una mueca de estupor. Era Ricardo Valdivia, el mismo hombre del sendero. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus labios temblaron levemente, como si quisiera decir algo pero las palabras se le hubieran atascado en la garganta. El desconcierto y la sorpresa se reflejaron en su cara, pero rápidamente recompuso la compostura, forzando una expresión neutra. Ximena lo miró por un instante, un simple destello de reconocimiento en sus ojos, pero no dijo nada. Caminó con paso firme hasta el otro extremo de la mesa, dejó su maletín y recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada uno de los presentes, estableciendo un contacto visual breve pero intenso. Soy la coronel Ximena Castillo, de la Inspección y Contraloría General. A partir de esta semana, mi labor será evaluar el estado operativo y la disciplina interna de esta unidad. Su voz era grave y serena, pero con un peso específico que llenaba la sala, una autoridad que no admitía réplicas. Durante los próximos días, revisaré la documentación de cada departamento. Bitácoras de entrenamiento, ejercicio presupuestal, expedientes de personal y quejas ciudadanas. Todo. Espero su total cooperación. Los oficiales asintieron con la cabeza. Ninguno parecía cómodo, especialmente Valdivia. Mantenía el mentón apoyado en una mano, y sus dedos tamborileaban sobre la superficie pulida de la mesa. Una señal inequívoca de ansiedad.
La reunión duró apenas 30 minutos, una presentación formal y protocolaria. Ximena apenas hizo preguntas. Se limitó a escuchar y a tomar notas en una pequeña libreta, llenando las páginas con una caligrafía apretada y precisa. Eso es todo por hoy. Mañana empezaremos en forma, anunció, cerrando su libreta y poniéndose de pie. Los demás oficiales la imitaron. Justo cuando se disponían a saludar para despedirse, Valdivia habló. Coronel Castillo. Ximena se detuvo y se giró para mirarlo. Valdivia forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Disculpe, ¿nos hemos visto antes? Quizás ayer, en el sendero del bosque. Antes de que pudiera terminar la frase, Ximena lo interrumpió, su voz tan fría como el acero. Es un placer conocerlo, Coronel Valdivia. La frase, aunque formalmente cortés, contenía una advertencia implícita: no cruce esa línea. Valdivia cerró la boca y asintió torpemente. Sin añadir una palabra más, Ximena salió de la sala. Una vez en el pasillo, se detuvo junto a una ventana y respiró hondo. Desde allí podía ver el campo de entrenamiento, donde un pelotón de soldados trotaba al ritmo de los cánticos de su sargento. Escuchó sus voces a lo lejos y cerró los ojos por un momento. No, esto no era una venganza. Lo sabía perfectamente. El incidente en la montaña había sido desagradable, humillante, pero no era la razón de su presencia aquí. Había venido por algo mucho más grave. Hacía unas semanas, la Contraloría había recibido una denuncia anónima. Acusaba a altos mandos del 27º Batallón de malversación de fondos. No había pruebas concretas, solo indicios, pero eran suficientes para justificar una investigación. Y por eso la habían enviado a ella. Ximena era experta en estos asuntos. Su formación en fuerzas especiales le había dado una mente analítica y letal, pero también era conocida por su rectitud y su intolerancia a la corrupción. No negociaba, no hacía concesiones. Por eso sus superiores confiaban en ella para las misiones más delicadas. Alguien se acercó. Mi coronel. Era una voz joven. Ximena se giró. Un teniente de unos 30 años la saludaba con la mano en la sien. La placa en su uniforme decía M. Herrera. Soy el teniente Mateo Herrera. Se me ha asignado la tarea de asistirla durante su estancia. Ximena lo estudió detenidamente. Era joven, pero su mirada era directa y su postura impecable. Asintió levemente. Gracias, teniente. Acompáñeme. Ambos se dirigieron hacia el archivo del batallón. Mientras caminaban por un pasillo estrecho, Ximena preguntó sin mirarlo. ¿Cómo es el ambiente en esta unidad, teniente? Mateo dudó un instante. Era una pregunta peligrosa. Pero decidió ser honesto. No es bueno, mi coronel. Sea específico. La cadena de mando es opresiva. Si uno expresa una opinión, es ignorado. Si uno señala un problema, es castigado. Hizo una pausa. Ximena se detuvo y lo miró. Especialmente, continuó Mateo en voz baja, el coronel Valdivia. Trata este batallón como si fuera su rancho particular. Su voz era queda pero firme. Era evidente que había meditado mucho antes de pronunciar esas palabras. Acusar a un superior ante un inspector era un riesgo enorme. Ximena no dijo nada. Solo asintió y reanudó la marcha. Llegaron al archivo, una habitación polvorienta llena de estantes metálicos. Ximena recorrió los lomos de las carpetas. Bitácoras de entrenamiento, registros de presupuesto, expedientes de personal. Tráigame los informes de ejecución presupuestal del año pasado. Específicamente, las partidas de adquisición de equipo y gastos de entrenamiento. Enseguida, mi coronel. Mateo bajó varias carpetas y las colocó sobre una mesa. Ximena comenzó a revisarlas, pasando las páginas lentamente, verificando cifras, cotejando fechas. De pronto, se detuvo. Esto es extraño. Mateo se acercó. ¿Qué sucede,
¿Mi coronel? Ximena señaló una línea con el dedo. Aquí. Una compra de equipo de comunicación en marzo. Se ejercieron 950,000 pesos, pero no hay factura adjunta. No hay comprobante fiscal. Mateo bajó la mirada. Eso es porque. Usted lo sabía, lo interrumpió Ximena. Sí, mi coronel, admitió Mateo en un susurro. Pero no pude reportarlo. ¿Por qué? La última vez que cuestioné un gasto, recibí una amonestación por alterar la moral de la tropa. Ximena guardó silencio por un momento, y luego siguió pasando las páginas. Encontró más irregularidades. Junio, agosto, noviembre. Cantidades que iban desde unas decenas de miles hasta más de 1,000,000 de pesos, desaparecidas sin ningún tipo de justificación documental. Cerró la carpeta. Su mirada se dirigió de nuevo a la ventana. En el campo, los soldados seguían corriendo. La venganza no es el objetivo, murmuró para sí misma. Mateo la miró, confundido. Disculpe. La verdad siempre empieza en los registros, teniente. Y también termina en ellos. Volvió a abrir la carpeta, sacó su libreta y comenzó a escribir. Mateo la observaba en silencio, una mezcla de miedo y admiración en sus ojos. Esa noche, en el alojamiento temporal que le habían asignado, Ximena no durmió. Se sentó ante un escritorio improvisado y organizó la información que había recopilado. Colocó notas adhesivas, subrayó cifras con marcadores fluorescentes. Sabía que no se trataba de simples errores administrativos. Alguien había desviado fondos de manera deliberada, y lo había hecho con un sistema organizado para encubrir el rastro. Y en el centro de esa red, como una araña, estaba Ricardo Valdivia. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. En el cielo nocturno titilaban unas pocas estrellas. Suspiró. El uniforme no es un honor. Es una responsabilidad. Su voz era un murmullo en la quietud de la noche, pero contenía una determinación de hierro. A las 11 de la noche, la luz de la oficina de Ximena seguía encendida. Estaba inmersa en una batalla contra montañas de papel, libros de contabilidad, órdenes de compra, registros de ejecución presupuestal. En la pantalla de su laptop, una hoja de cálculo mostraba hileras interminables de números. Se ajustó las gafas y pasó otra página, comparando firmas, cotejando fechas, buscando la más mínima discrepancia. Era su método, la paciencia y la precisión como armas. Un patrón comenzó a emerger. Muchas transacciones llevaban la firma de Valdivia, pero el destino final del dinero era un misterio. No había facturas, ni registros de compra, ni siquiera actas de recepción de material. El dinero, simplemente, se había evaporado. Se frotó las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. Pero no podía detenerse. Llamaron a la puerta. Mi coronel, soy el teniente Herrera. Ximena abrió. Mateo estaba allí, con una carpeta bajo el brazo. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos estaban alerta. Disculpe la hora. Traje los contratos de proveeduría del año pasado que solicitó. Gracias, teniente. Pase. Mateo dejó la carpeta sobre el escritorio. Ximena la abrió. Contenía docenas de contratos. ¿Está todo aquí? Sí, mi coronel. Todos los acuerdos firmados el año pasado. Pero, Mateo vaciló. Ximena levantó la vista. Algunos solo tienen la firma. No existe registro de que el material haya sido entregado. Ximena asintió. Era lo que esperaba. Revisó los contratos uno por uno, hasta que se detuvo en uno en particular. Una compra de 2,000 pares de botas de combate a una empresa llamada Servicios Industriales Mictlán. 2,000 pares de botas. Pero no hay registro de entrada en el almacén. El inventario físico no cuadra. Significa que 2,000 pares de botas se desvanecieron. Mi coronel, la verdad es que esto no es nuevo. ¿Lo sabía? Sí.
lo noté el año pasado. ¿Y por qué no lo reportó? Mi informe fue archivado. Permanentemente. Ximena lo miró fijamente. En los ojos del joven teniente había una mezcla de frustración y resignación. El poder lo tenemos todos, dijo Ximena, su voz tranquila. El rango, el cargo, todo es una forma de poder. La diferencia está en cómo se usa. Quien entiende la responsabilidad, usa el poder para servir. Quien no la entiende, lo usa para explotar. Mateo no supo qué responder. Solo asintió. Teniente, a partir de mañana, investigaré sola. ¿Cómo? Pero mi deber es asistirla. Usted ya ha corrido un riesgo suficiente. No quiero que se vea más involucrado. Pero, mi coronel, usted sola. Estaré bien, dijo Ximena con una firmeza que no admitía discusión. Mateo saludó y se retiró. La puerta se cerró, y Ximena volvió a quedarse sola. Se acercó a la ventana. La silueta de las montañas se recortaba contra el cielo oscuro. Una luz parpadeaba a lo lejos, la de un puesto de vigilancia. El peso del uniforme. La gente decía que el uniforme pesaba, pero no era la tela. Ni las insignias. Lo que realmente pesaba era la conciencia que uno llevaba dentro. Miró su propio uniforme, colgado en una silla. La insignia de coronel en el hombro reflejaba débilmente la luz. La tocó. El metal estaba frío. Hermano, susurró. ¿Era esto lo que intentaba proteger? 5 años atrás, su hermano menor, también oficial, había muerto en una operación. Cayó en una emboscada de un cártel. Se quedó atrás para cubrir la retirada de sus compañeros. Nunca regresó. Recordó sus últimas palabras: hermana, un soldado no vive de honores, vive de responsabilidades. Cerró los ojos. Sintió un ardor en ellos, pero no lloró. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo hacerlo. A las 3 de la madrugada, volvió a los documentos. A las 4, finalmente, encontró la prueba decisiva. Un contrato de diciembre del año pasado. 30 millones de pesos ejercidos para la compra de equipo de campamento invernal. La firma era de Valdivia. Pero había algo raro. La empresa contratada, abastecedora de la Sierra S.A. DCB, no tenía número de registro fiscal. La dirección era un terreno baldío en Iztapalapa. Te encontré, sonrió Ximena. Era una sonrisa amarga. Anotó el hallazgo en su bitácora y lo marcó con un rotulador rojo. Prueba Coave, escribió al margen. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. A las 5, sonó el toque de Diana. Ximena abrió la ventana. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. El sol comenzaba a asomar tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Respiró hondo y tomó una decisión. Esa mañana, la tensión en la base era palpable. Oí que la inspectora citó al coronel Valdivia, decían los rumores. Hoy va a arder Troya. Nadie sabía exactamente qué pasaría, pero todos sentían que algo estaba a punto de comenzar. Y no se equivocaban. A las 2 de la tarde, en el patio principal de maniobras, todo el equipo del batallón estaba dispuesto en filas ordenadas para su inspección. La coronel Ximena Castillo, de pie bajo un toldo, verificaba una lista de inventario. Fusiles, cascos, máscaras antigás, sacos de dormir. Cotejaba cada artículo con el registro, su bolígrafo moviéndose con rapidez sobre la tablilla. A su alrededor, una docena de soldados permanecían en posición de firmes. El silencio era casi absoluto. De vez en cuando, Ximena hacía una pregunta y el soldado a cargo respondía con voz clara y concisa. El teniente Herrera estaba a su lado, pasándole documentos y transmitiendo sus órdenes. La inspección transcurría sin contratiempos. Fue entonces cuando se oyeron risas desde la entrada del patio. Una voz áspera, bromas con olor a alcohol, pasos vacilantes. Los rostros de los soldados se tensaron.
Era el coronel Ricardo Valdivia. Entraba en el patio acompañado de un ayudante, con el rostro congestionado. La corbata floja, un botón de la guerrera mal abrochado. Su andar era inestable. Era evidente que había estado bebiendo en el almuerzo, fuera de la base. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas. Mateo apretó la mandíbula. Todos sabían cómo se ponía Valdivia cuando bebía. Al principio, Ximena no pareció notarlo. Siguió con su inspección. Pero a medida que los pasos de Valdivia se acercaban, levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Valdivia esbozó una sonrisa burlona y se acercó a ella lentamente. El aliento a alcohol precedía su llegada. Vaya, vaya. Nuestra inspectora estrella, trabajando tan duro, su voz era más fuerte de lo normal, las palabras arrastradas. Ximena no respondió. Simplemente lo observó, impasible. Valdivia se acercó más. Ahora estaban a menos de 1 metro de distancia. La recorrió con la mirada, de arriba a abajo, y soltó una risita. Oye, pero qué chistoso. Viéndote así, tan chiquita como es que te hicieron coronel. ¿En las fuerzas especiales no checan la estatura o qué? Ja, ja. El aire se congeló. Los soldados contenían la respiración. Mateo apretó los puños. Pero nadie se movió. El rango era una cadena invisible que los mantenía inmóviles. Valdivia seguía riendo. Lentamente, levantó la mano, apuntando a la gorra de Ximena. Con la punta del dedo, la golpeó ligeramente, igual que en el bosque. Un gesto de puro desprecio. Uy, se te enchuecó. ¿Quieres que te la arregle? En ese instante, la mano de Ximena se movió con la velocidad de un rayo. Agarró la muñeca de Valdivia. Con fuerza. Él soltó un quejido de sorpresa. Su rostro reflejó asombro. Ximena bajó su mano lentamente y luego la soltó. Su voz fue baja y gélida. ¿Ha estado bebiendo en horas de servicio, coronel? Valdivia, desconcertado, se frotó la muñeca. Luego intentó reír. ¿Y qué? Fue un almuerzo de trabajo. Para levantar la moral, ¿entiendes? El consumo de alcohol durante el servicio es una falta grave al reglamento militar. A ver. ¿Me estás sermoneando a mí? El tono de Valdivia subió, su rostro enrojeció aún más. Llevo años en este batallón, ¿y vienes tú a decirme qué hacer y qué no? Ximena no retrocedió ni 1 centímetro. Lo miró directamente a los ojos. Si vuelve a levantar esa mano, se arrepentirá. No había amenaza en su voz. Era la simple declaración de un hecho. Y eso la hacía más aterradora. Fría, firme, inquebrantable. Valdivia se detuvo. Algo en su instinto le gritó que esa mujer no bromeaba. Que con ella no se jugaba. Pero el alcohol nublaba su juicio. Volvió a sonreír con desdén. ¿Arrepentirme yo? ¿Y qué me vas a hacer tú? Ahora mismo, nada. Pero todo queda registrado. Ximena levantó la tablilla que sostenía. En ella, con su caligrafía nítida, estaba escrito lo que acababa de pasar. Coronel Ricardo Valdivia. 14:15 horas. Se presenta en la inspección en estado de ebriedad. Intenta contacto físico inapropiado con la inspectora a cargo. Todo esto quedará en mi informe. El rostro de Valdivia se petrificó. Miró la tablilla y luego a Ximena. Sus ojos eran una mezcla de furia y pánico. Retírese, coronel. La voz de Ximena seguía siendo tranquila, pero tenía la fuerza irrefutable de una orden. No interfiera con la inspección. Valdivia apretó los puños. Las venas de su cuello se hincharon. Quiso decir algo, pero se contuvo. Los soldados observaban la escena en un silencio sepulcral. De repente, Valdivia se dio la vuelta. Comenzó a caminar, casi a correr, para salir del patio. Parecía que huía. Vámonos, le espetó a su ayudante.
desaparecieron de la vista. Un silencio pesado se instaló en el patio. Los soldados seguían inmóviles, pero su mirada había cambiado. El miedo había dado paso al asombro, y ahora, a algo parecido al respeto. Mateo se acercó a Ximena. ¿Está bien, mi coronel? Ella asintió y volvió a mirar su tablilla. Continuemos. Aún no hemos terminado. Su voz era serena, como si nada hubiera pasado. Pero la punta de sus dedos, que sostenían el bolígrafo, temblaba ligeramente. La adrenalina aún corría por sus venas. La inspección se reanudó, pero el ambiente era otro. Las respuestas de los soldados eran más claras, sus posturas más erguidas. Miraban a Ximena y pensaban, esa mujer es un verdadero soldado. Mateo sentía lo mismo. Observando la espalda de la coronel, tomó una decisión. Ya no tenía miedo. La autoridad de Valdivia acababa de hacerse añicos. Con un solo enfrentamiento. Cuando la inspección terminó, Ximena se despidió de los soldados. Buen trabajo. Pueden retirarse. Ellos respondieron con un saludo más enérgico que nunca. La noticia de lo ocurrido se extendería por la base como la pólvora. Ximena salió del toldo. La luz del sol la cegó por un momento. Mateo se paró a su lado. Mi coronel, he tomado una decisión, dijo tras una pausa. ¿Cuál? Ya no tengo miedo de decir la verdad. Ximena lo miró. Los ojos del teniente brillaban con una nueva convicción. Ella sonrió, por primera vez. Una sonrisa genuina. Es una buena decisión, teniente. Es gracias a usted. No. Ese valor ya estaba en usted. Yo solo encendí la mecha. Caminaron juntos de vuelta al edificio de la comandancia. A lo lejos, se oían los cánticos de otro pelotón en entrenamiento. Ximena pensó que así comenzaban las grietas en la autoridad. No con una gran explosión, sino con una pequeña fisura. Y la fisura que se había abierto hoy en ese patio de maniobras no dejaría de crecer. Esa tarde, Ximena entró en la sala de descanso de oficiales. Solo quería un café después de horas revisando documentos. Pero al abrir la puerta, se detuvo en seco. Alguien estaba tumbado en el sofá. Era Valdivia. Dormía profundamente, roncando, vestido solo con una camiseta interior de tirantes. La guerrera y la camisa estaban tiradas en el suelo. Tenía la boca abierta y un brazo colgando, inerte. Ximena lo observó durante 3 segundos. Su voz fue gélida. ¿Qué está haciendo aquí? Valdivia no se movió. Sus ronquidos llenaban la pequeña habitación. Coronel Valdivia. Levántese ahora mismo. Él se sobresaltó, despertando de golpe. Se incorporó, parpadeando, y al verla, su rostro se tiñó de un rojo intenso. ¿Yo esto qué? Balbuceó, completamente desorientado. La voz de Ximena bajó de tono, volviéndose aún más cortante. ¿Qué está haciendo semidesnudo en un área común a la que acceden oficiales femeninas? El aire se solidificó. Valdivia, presa del pánico, recogió su camisa del suelo. Sus manos temblaban. Espera, esto es un malentendido. Yo solo. Vístase, dijo Ximena, y dándose la vuelta, salió de la habitación. En el pasillo, 2 soldadas pasaban por allí. Miraron dentro de la sala de descanso, y sus ojos se abrieron como platos. Intercambiaron una mirada de incredulidad. Ximena les hizo un leve gesto de asentimiento. Ellas saludaron apresuradamente y siguieron su camino. Detrás de ella, la puerta de la sala de descanso se cerró de un portazo. La noticia, como era de esperar, voló. El coronel Valdivia, jefe de Estado Mayor, había sido encontrado durmiendo en calzones en la sala de descanso por la inspectora. La humillación era total. Valdivia regresó a su oficina hecho una furia. Cerró la puerta de un golpe y se sentó en su escritorio. Su rostro ardía, no por el alcohol, sino por la vergüenza y la rabia.
golpeó la mesa con el puño. Un portalápices cayó, esparciendo su contenido por el suelo. Esa cabrona, siseó entre dientes. Llamaron a la puerta. Adelante, gritó. Entraron 2 de sus ayudantes, cautelosos. Su expresión era calculadora, fría. ¿Qué es lo que está buscando esa inspectora? Los archivos de presupuesto, mi coronel. Especialmente los del año pasado. Valdivia guardó silencio. Luego, ordenó, quemen todos los documentos con más de 3 años de antigüedad. Ahora. Pero, mi coronel, estamos en medio de una inspección. La ley permite destruir los archivos de más de 3 años. No es ilegal. Es un procedimiento administrativo normal, gritó. Luego, bajando la voz, añadió, y consíganme los contactos de todas las empresas proveedoras del año pasado. Si esa mujer llama, quiero hablar con ellos primero. Valdivia miró por la ventana. En su mente, una sola idea tomaba forma. Abrió un cajón y sacó una tarjeta de presentación. Pertenecía a un general de alto rango en la Ciudad de México. Marcó el número. Mi general, habla el coronel Valdivia. Tiempo sin saludarlo. Su voz era servil, pero sus ojos eran de hielo. Esa noche, en el comedor de oficiales, el ambiente era extraño. Ximena comía sola en una esquina. Nadie se sentaba a su lado. Mateo Herrera, tras dudarlo, tomó su bandeja y se acercó. ¿Puedo sentarme aquí, mi coronel? Ella asintió con una leve sonrisa. En ese momento, la puerta del comedor se abrió. Entró Valdivia. Vestía un uniforme impecable, el pelo engominado, los zapatos relucientes. Una sonrisa amable en el rostro. Era otro hombre. Se sirvió y caminó deliberadamente hacia la mesa de Ximena, sentándose justo enfrente. Coronel Castillo, dijo con voz suave, ¿cuándo piensa entregar su informe de inspección? Todos guardaron silencio. Dentro del plazo reglamentario de 1 semana, respondió ella. Verá, continuó él, hoy hablé con mis superiores. Y resulta que su autoridad para esta inspección es un tanto ambigua. Esta es una unidad operativa, bajo el mando directo de la zona militar, no de la Contraloría. Me pregunto si una coronel enviada por Contraloría tiene la facultad de actuar de forma independiente. La amenaza era clara. Por supuesto, yo estoy dispuesto a cooperar, pero los procedimientos deben respetarse. A menos, claro, sonrió, que haya algún sentimiento personal involucrado en todo esto. El aire se podía cortar con un cuchillo. Ximena, con calma, limpió sus labios con una servilleta y se puso de pie. Coronel Valdivia. Mi autoridad emana de una orden directa del Contralor General del Ejército. Si tiene dudas, puede verificarlo usted mismo. Y en cuanto a los sentimientos personales, yo no investigo personas. Investigo registros. Las personas mienten. Los registros, no. Se dio la vuelta y salió del comedor. Mateo se levantó y la siguió. Y detrás de él, otro joven teniente también se puso de pie y lo siguió. El comedor quedó en silencio. El batallón comenzaba a dividirse en 2. Esa noche, tocaron a la puerta del alojamiento de Ximena. Era Mateo, agitado. Mi coronel, Valdivia está quemando documentos en el incinerador. Ximena asintió. Lo esperaba. Pero hay algo más importante que los papeles, teniente. La rutina de una persona. Los papeles se pueden quemar. Los hábitos, no. Abrió un cajón y sacó una pequeña cámara digital. A partir de mañana, seguiremos al coronel Valdivia. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, Valdivia salió de la base en su auto particular, vestido de civil. Ximena, también de civil, lo siguió a distancia en un coche no oficial. Lo siguió hasta una cantina de aspecto sórdido en el centro de la ciudad. Valdivia entró. Ximena esperó unos minutos y entró también, sentándose en una esquina oscura, con el rostro oculto por una gorra.
Valdivia hablaba por teléfono. Sí, soy yo. Los papeles ya están listos. No te preocupes. ¿Y la lana? ¿Cuándo cae? Colgó y apuró un trago de tequila. Una hora después, salió tambaleándose y condujo de regreso a la base. Ximena lo siguió y, sigilosamente, se acercó a la sala de descanso. Valdivia ya estaba roncando en el sofá. Tomó una foto con la cámara. Fecha y hora quedaron grabadas. El seguimiento continuó durante días. Mateo se unió a ella. Una noche, siguieron a Valdivia a un lujoso restaurante en Polanco. Allí se reunió con un hombre de traje. Vieron cómo Valdivia le entregaba un sobre y recibía a cambio otro, mucho más abultado. Mateo tomó fotos a través de la ventana. ¿Quién es ese tipo?, preguntó en un susurro. No lo sé. Pero ya lo averiguaremos. Siguieron a Valdivia desde el restaurante hasta un table dance. Ximena anotó la hora en su libreta. Esperaron 2 horas. A las 11:40, Valdivia salió, completamente borracho, sostenido por 2 mujeres que lo metieron en un taxi. Lo siguieron hasta una casa en una zona residencial. 2 días después, la vigilancia final. Valdivia salió de la base en horario de trabajo y fue a un banco. Ximena entró detrás de él. Lo vio recibir una gran cantidad de efectivo en la ventanilla. Lo siguió hasta un callejón mientras él hablaba por teléfono. Sí, ya saqué el dinero. Te lo llevo esta noche el contrato, no te preocupes, yo me encargo. De repente, Valdivia se detuvo y se giró. ¿Quién anda ahí? Ximena se escondió tras una esquina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Estuvo a punto de ser descubierta. Valdivia escudriñó el callejón, y luego, encogiéndose de hombros, siguió su camino. Esa noche, sobre el escritorio de Ximena, estaban las pruebas. Fotos de Valdivia bebiendo en horario de trabajo, recibiendo el soborno, entrando al club, sacando dinero del banco. ¿Con esto será suficiente?, preguntó Mateo. Ximena negó con la cabeza. No. Esto es solo el principio. Ahora viene lo bueno. Tomó el teléfono y marcó un número en la Ciudad de México. ¿Inspección y Contraloría General? Habla la coronel Castillo. Solicito el envío de un equipo de auditores. Es una emergencia. 3 días después, 2 camionetas negras de la Sedena entraron en la base. Un equipo de auditores con rostros sombríos descendió de ellas. Ximena los recibió en la entrada del edificio de la comandancia. Les entregó una caja con todas las pruebas que había reunido. El coronel Valdivia está en su oficina, dijo. Los auditores, con Ximena detrás, caminaron por el pasillo. Abrieron la puerta de la oficina de Valdivia sin tocar. Él levantó la vista y se quedó helado. Coronel Ricardo Valdivia, dijo el auditor jefe. Somos de la Contraloría General. Se inicia una investigación oficial en su contra por malversación de fondos, abuso de autoridad y conducta inapropiada. El rostro de Valdivia se tornó blanco. Se desplomó en su silla. Sobre su escritorio, el auditor esparció las fotografías. Valdivia las miró, su rostro contorsionado por la rabia y la humillación. Miró a Ximena, que estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Fuiste tú, maldita perra, gritó. Yo solo documenté los hechos, respondió ella con calma. Ahora comenzará la verdadera investigación. Valdivia, derrotado, observó cómo los auditores comenzaban a registrar su oficina. Ximena salió de allí. Esa tarde, estaba sentada en un pequeño café fuera de la base cuando la puerta se abrió. Era su padre, el general de división retirado Javier Castillo. Un hombre de porte erguido y mirada severa. Papá. ¿Cómo supiste? Me enteré de que mi hija estaba haciendo olas, dijo, sentándose frente a ella. Debió ser difícil. Estuvo bien, papá. No me mientas. Te conozco. Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer.
Cuando quisiste entrar al ejército, me opuse, continuó su padre. Pero te equivocaste, y yo también. Demostraste que un soldado no se define por su género, sino por su carácter. Eres mejor soldado de lo que yo jamás fui. Estoy orgulloso de ti, Ximena. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. El general se levantó y le puso una mano en el hombro. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Es hora de descansar. Al día siguiente, la prensa rodeaba la base. Los reporteros se abalanzaron sobre Ximena cuando salía. Coronel. ¿Cuál es el fondo de este escándalo? ¿Hubo un conflicto personal con el coronel Valdivia? Ella se detuvo. No tengo comentarios. La justicia no es algo que se presume. Es algo que se defiende. Y siguió caminando. Esa noche, en el comedor de oficiales, ocurrió algo extraordinario. Cuando Ximena entró, 3 oficiales femeninas se pusieron de pie y la saludaron. Gracias por su servicio, mi coronel. El comedor quedó en silencio. Luego, uno a uno, los oficiales más jóvenes, incluido Mateo, también se pusieron de pie y la saludaron. El uniforme no es un honor, es una responsabilidad, dijo Mateo, con la voz quebrada. Ximena les devolvió el saludo, lenta y solemnemente. En su escritorio, esa noche, llenó un formulario. Solicitud de retiro. Un mes después, se anunció el resultado de la auditoría. Valdivia fue destituido y enfrentaba un consejo de guerra. La cultura en la base había empezado a cambiar. El día de su retiro fue una mañana de marzo. Se puso el uniforme por última vez. En la plaza principal, un grupo de oficiales, liderados por Mateo, le esperaba para despedirse. No era una ceremonia oficial, sino un adiós sincero. Mi coronel, gracias por todo, dijo Mateo, conteniendo las lágrimas. Ximena le puso una mano en el hombro. Ahora es su turno de cuidar esta unidad, teniente. Continúa el trabajo que yo no pude terminar. Se despidió de todos y caminó hacia la puerta principal. No miró atrás, pero escuchó cómo, uno a uno, los soldados comenzaban a aplaudir. Salió de la base, por primera vez en 15 años, como una civil. Una hora después, llegó a una pequeña fonda en las afueras de la ciudad. Caldo de res, el general. El negocio de su padre. Entró. Papá, dijo. Su padre salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. Llegaste. ¿Tienes hambre? Un poco. Mientras comía el caldo caliente y reconfortante que su padre le sirvió, Ximena miró a su alrededor. El lugar era humilde, pero cálido. Papá, ¿puedo ayudarte a trabajar aquí? Su padre sonrió. Le trajo un delantal. Desde hoy, tú tomas las órdenes. Ximena se ató el delantal sobre su ropa de civil. Se miró en un espejo. Era una imagen extraña, pero se sentía correcta. Esa noche, mientras limpiaba las mesas después de que el último cliente se fuera, se sintió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, sin sueños. A la mañana siguiente, abrió la puerta de la fonda. Recibió a los primeros clientes con una sonrisa. Su uniforme había desaparecido, pero los principios que había defendido, la responsabilidad, la integridad, el honor permanecían grabados en su alma. A kilómetros de distancia, en la base, el ahora capitán Mateo Herrera pasaba revista a sus tropas. Su voz resonó en el patio de maniobras. Recuerden. El uniforme no es un honor, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad la defenderemos hasta el final. Lealtad. El grito de los soldados se elevó hacia el cielo, y el viento llevó el eco de sus voces hasta la ventana de la pequeña fonda. Ximena se detuvo un momento, escuchando.